Un cordial saludo para todos y todas. Soy Manuel Rincón, hago parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hoy estamos celebrando los 15 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hoy vamos a tener una serie de audiciones comentadas porque para las bibliotecas de Medellín también es muy importante la música. El día de hoy tenemos nuestra primera audición comentada. Vamos a estar con la banda Tenebrarum. Es una banda de metal de acá de la ciudad de Medellín, lleva 30 años haciendo música y gestión cultural en nuestro territorio. Vamos a conversar un poco con ellos y conocer un poco más allá del detrás de escenas de la banda. Con ustedes les quiero presentar a mi mano derecha a David Rivera y a mi mano izquierda a Luis Fer. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muchas gracias por esta invitación, hombre. Muy contento de poder estar aquí compartiendo en este venerable espacio del Jordán con la gente que nos está viendo en este momento. Pues sí, efectivamente, Tenoraro es una agrupación de metal que fue fundada en el año de 1990. De alguna manera hemos sido protagonistas y testigos del crecimiento de la escena musical del rock y del metal en la ciudad. Llevamos ya 3 décadas al pie del cañón haciendo música, seguimos obviamente activos, creando, componiendo y tratando de aportar un granito de arena a la cultura de la ciudad. Qué bien, David. Y Luis Fer García. Se me olvidó tu apellido ahorita, discúlpame. García. Sí. ¿Cómo vas? Muy contentos acá, este espacio que finalmente es un epicentro para registrar todo lo que en esta ciudad musicalmente pasa, tener una evidencia de todo lo que estamos haciendo en este momento, se hizo hace tiempo y ojalá se siga nutriendo también de nuevas músicas también a futuro. Claro, por supuesto. Para los que no conocen el Centro de Documentación El Jordán, pues es el lugar que escogió la ciudad para preservar la música. Así que si usted es músico y quiere traer su música acá, estamos de puertas abiertas todos los días recibiendo y escuchando las propuestas musicales de la ciudad. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia porque es que hablar de 30 años es un territorio complejo, largo. Vamos a tratar de resumir 30 años en 40 minutos, 45. ¿Qué crees, David? ¿Sí, lo logramos? Pues vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Yo quisiera empezar con una pregunta. A mí me encanta, yo soy muy chismoso, hablar del origen de la banda. Yo por ahí estuve chismoseando, por allá se hubo unos intentos de pues, de tener una banda, por allá en el 89 empezó a hacer ejercicios en el 90 y ya empieza a despegar a finales de los 90, principios de 1991 la banda. Entonces, David, tú que eres como ese padre de Tenebrarum, ese que ha marcado como la línea todos estos años, cómo fue empezar una banda de metal y cómo fue empezar Tenebrarum con el contexto social, político y cultural de la ciudad hace 30 años. Bueno, digamos que Tenebrarum empieza a funcionar bajo otro nombre, nos llamábamos Agonía. Agonía pues estaba más muerta que el nombre, pero digamos que fue como un primer ejercicio de intentar hacer música. Cabe anotar que la ciudad pasaba por un momento terrible de su historia. El año de 1989 fue el año más violento que ha tenido el país en su historia moderna. En ese año mataron al gobernador de Antioquia, el mismo día mataron al director de la policía, mataron a Galán, es decir, fue un año crítico para la historia nacional y ese año, digamos, marcó el desafortunado camino que el país ha venido trasegando con el tema de la violencia, del narcotráfico, la explosión de grupos insurgentes, de grupos paramilitares, en fin, fue un año muy caótico. Imagínense unos peladitos de 17 años en una ciudad donde mataban a un policía en el centro y a los 10 minutos había una masacre de jóvenes en un barrio popular. Y unos peladitos con el metal metido dentro de su ser, con esa adrenalina de la juventud, con esa emoción de hacer música, pero
saber que no había futuro, saber que la vida te podía llegar a su final en cualquier momento, que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, no sabías dónde te iba a estallar una bomba, no sabías dónde te iban a agarrar en una esquina a darte plomo porque sí. Estábamos cercados por todos los actores armados, los pillos de los barrios, la represión del Estado a full. Fue una época muy difícil, pero de alguna manera el metal fue un poquito la salvación, porque fue la manera como a través del arte pudimos expresar lo que era la existencia en ese entonces. Pudimos dejar plasmado a partir de la música, de los sonidos, de las letras, de lo visual, ese grito de angustia de unos jóvenes que simplemente querían vivir. Nosotros no teníamos otra ilusión sino vivir, llegar al siguiente día. Entonces, de ahí parten muchas cosas porque el metal se volvió un poco inmediatista. Es decir, uno hacía su música pensando en el hoy porque usted no sabía si iba a haber un mañana. Entonces, en ese orden de ideas, pues fue una época no se puede repetir eso que vivimos y espero que nunca se repita, todas las cosas horribles que pasaron en ese entonces. Pero eso creó un sello característico del metal de Medellín. Claro. Eso fue una impronta que nos dejó marcados, es una impronta indeleble y agrupaciones viejas como pues nosotros y otras pocas que de la época que todavía funcionan, pues pueden atestiguar eso, porque creo que el sentimiento fue el mismo para todos. De alguna manera eso influyó en muchas cosas. Por ejemplo, a nadie en esa época se le ocurrió poder a futuro mezclar sus trabajos. Uno cuando iba a grabar, uno tenía la opción de comprar las cintas en las cuales uno grababa o simplemente te daban un DAT. Un DAT. Que era era como de los primeros formatos digitales que hubo. Y vos, pues, ¿para qué ibas a comprar eso? Pues, ¿en qué momento ibas a remezclar eso si vos no sabías si el año entrante... Claro, y conociendo la historia del metal de Medellín, que Reencarnación grabó el primer vinilo del metal acá en Medellín, en Colombia, y pues fue toda una odisea grabar eso, se quemó el micrófono, no sé qué. Yo estuve... Claro, a ti te invitaron... Yo soy el violinista que grabó en Reencarnación. Claro, porque hay un documental hermoso del metal de acá de Medellín que se llama 88 Metal, que es contando la historia de ese álbum. Y claro, ¿cuántos años tenías cuando grabaron ese primer disco? El violín se grabó el 29 de febrero de 1988, era un año bisiesto. Y yo había cumplido 5 años antes, 16 años. 16 años. Sí, el 24 de febrero del 88 cumplí 16 y el 29 grabé con Reencarnación, que de hecho ese fue el primer LP de metal que se grabó en el país. Claro, no me acordé de ese dato en ese instante, por supuesto, que Piolín te llama por teléfono y que usted como wow. Esa historia fue muy bonita porque pues yo era un muchachito amante del metal, pero a mí no me conocía a nadie, yo simplemente era un niño que quería conocer más. Esto aquí era muy gracioso porque eso era como una especie de sistema de castas. Entonces uno entra por la casta más bajita, uno por supuesto llevado del berraco. Entonces digamos que esos metaleros viejos, o sea, había que tener como cierto pedigrí metalero. Uno tenía que mostrar que era un guerrero sufrido de comuna, porque si usted era un muchacho burgués de clase media, eso era, mejor dicho, una abominación metalera. Entonces, claro. Eso era, y claro, uno era un peladito que nadie lo conocía, pues lo menospreciaban porque uno no tenía la gran colección de música, porque uno era simplemente un niño, uno era un burguesito casposo.
Entonces, claro, discriminado, pero uno con ese amor por el metal, pues uno iba para adelante tratando de conocer, de conseguir música, de entender como todo este mundo maravilloso del metal y pues cabe anotar que yo toco violín desde los 8 años, entonces pues yo ya tocaba, ¿no es cierto? Y de un momento a otro, bueno, no, días antes a finales del 87, ese fue el 5 o el 12 de diciembre del 87, hubo un concierto muy particular. Era un concierto secreto, porque acá había una bronca muy grande entre punqueros y metaleros. Claro, y duró muchos años. Sí, claro. Entonces, alguien me invitó, Federico López Habichuela, que lo había yo, no recuerdo por qué razón había conocido yo a Federico López, y yo creo que fue gracias a él que yo me enteré de un concierto que había, pero no sabíamos la ubicación, simplemente te recogían unos buses en la Macarena y te llevaban a un sitio desconocido. Entonces fue muy gracioso porque yo iba con un compañero del colegio, éramos dos peladitos de 15 años ahí muertos del susto con un poco de metalero llenos de taches, una gente más mal encarada, unos viejos vinagres ahí, nosotros todos asustados. Y fue muy gracioso porque nos recogieron en esos buses y nos montamos todos y resultamos todos en uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera y el concierto fue ahí. Fue el último concierto de Astaroth, tocó Ecrión, tocó Agresor y había una banda que no estaba programada. Yo estaba ahí tranquilo cuando de un momento a otro veo que se sube un man con una melena, un man con tatuajes, pues yo vi a ese man y yo me quedé como, pues un rockstar. Un rockstar criollo. Yo me quedé así, hey, buenas noches. Y arranca ese man a tocar con un baterista. Y yo era así, yo creo, ay, esta gente que... Y ese era Piolín. Y ese era Piolín. Encarnación. Entonces yo vi eso y yo, no, ya, me mojé cuco, pues así literal. Entonces, eso fue en diciembre. Y por allá... Y en febrero se graba el disco. Ring, David al teléfono, mi mamá, David al teléfono. Fui, contesté. A mí no me llama nadie. Claro. Nadie. Cuando cogí el teléfono con David, sí, ¿con quién hablo? Mira, hablas con Víctor Raúl Jaramillo, yo soy Piolín, el líder de Reencarnación. Vea. Yo dije, no. Y entonces yo era pues como negando a que no me notara. Yo sé que tocas violín, sí, te dijo. No, sí, mira, es que yo me enteré que vos tocas violín y yo voy a grabar un LP, entonces quiero saber si querés. Y yo, y yo, sí, no, decime cuándo nos vemos, dale. Entonces nos encontramos en la 30 con la 80, fuimos a la casa de una gran amiga de él, no me acuerdo el nombre, Maite, que era la novia del Gato, el baterista de Reencarnación en entonces, sí. Y ahí entre los dos sacamos una pequeña partitura muy primitiva, muy primitiva, para yo tener claro qué era lo que yo iba a hacer en las canciones. Y resulta que esa partitura primitiva que está en mi poder fue la primera representación gráfica de una línea de una canción de una banda de metal en el país. Bueno, David, esa partitura la vamos a esperar acá en el Centro de Documentación El Jordán. Hermano, eso estaba pensando. Bueno, pero sigamos. No, sigamos. Bueno. No, yo creo que Luis Fer está acá todo aburrido. Luis Fer, ¿qué estabas haciendo en 1990? Estaban sacando los gasecitos. En el 90. No. En el 89. En el 87. En el 87, ¿qué estaba haciendo? ¿Fuiste al concierto? Como en cuarto de primaria o algo así. Pero igual, a mí la música me llegó también como por, digamos, casualidad. Mi hermano, de hecho, casualmente estudió con David un tiempo violín. Cuando yo empecé a estudiar violín, había otros niños y Néstor, el hermano de Luis, era uno de sus compañeritos. Mi hermano también muy metalero, muy rockero, muy... Entonces, toda la música que él escuchaba y todo eso, yo me lo pateaba pues por completo.
Entonces, aunque fuera muy pelado incluso en los 90 y eso, yo ya estaba persiguiendo el Tenías metal. el contexto de lo que estaba pasando Sí, total. en la escena. Es que de alguna manera son esos, pues, es decir, los hermanos mayores, no en mi caso, porque yo soy el mayor de mi casa, pero en el caso de Luis y de Julián, que es el bajista de El Tenor, mi bajista de hermano, Tenor Aaron es el hermano Influye. tuyo. Julián empezó a escuchar rock y metal, pues obviamente por mí, y el primer roadie que tuve yo en Tenor Aaron fue Julián. O sea, Julián estuvo del principio en la banda, solo que como roadie, pues. En otros lugares de la banda. Sí, claro. Pero bueno, esta conversación está muy interesante, pero ya que tocamos el tema de la primera grabación del disco de metal en Colombia, que tú participaste, que luego nace Tenebrarum, en el contexto de la ciudad, bueno, y hablando de ese contexto, ¿cómo fue la primera o la primera grabación o el primer acercamiento que tuvo Tenebrarum en el estudio? Que fue también hace mucho tiempo y me imagino que desde que grabaron el disco de Reencarnacional de ustedes, ¿hubo evolución o no hubo? Eso es una excelente pregunta. A ver, pues la escena de metal en Colombia a finales de los 80 pues estaba dominada por las bandas que luego se conocieron con un estilo llamado el estilo del ultrametal. Ultrametal. ¿No es cierto? Cuyo origen es decir, es una cosa, o sea, eso solo amerita 2, 3 programas de estos. Sí, Porque el ultrametal es una es... cosa, de hecho, pues quiero que quede, voy a contar una historia y quiero Por que quede supuesto. registrada aquí, porque Por es supuesto. muy importante esto. Yo escribí un libro sobre los 30 años de Tenor Aaron, un libro que no ha sido publicado aún, pero espero que en 2022 lo pueda sacar. Y en esa investigación, pues me tocó hacer una investigación. O sea, yo pensé que eso iba a ser una nota, uno llega, se siente, escribe ya su librito y no, ¿qué? 3 años dándole, investigando, haciendo entrevistas, etc. Entonces, el sonido del metal de Medellín de esa época tiene unas características muy particulares. Y sobre el metal de Medellín se ha escrito muy poco realmente y las personas que han escrito sobre el metal de Medellín son, digamos, trabajadores sociales o comunicadores o gente que ha abordado el tema más bien como una tribu urbana, como un fenómeno social y no como lo que es un tema cultural y musical. Claro. Entonces, yo he tenido una cercanía muy grande con Federico López, con Habichuela, porque Habichuela grabó nuestro demo. Habichuela grabó El vuelo de las almas. Y el primer concierto grande que Tenor Aaron tuvo, que fue en el Carlos Viejo, el sonido en vivo lo grabó Federico también. Entonces, obviamente en el libro era un personaje imprescindible y empecé a hacerle entrevistas y hacerle preguntas un poco más técnicas al respecto y la respuesta que yo obtuve de Federico me abrió los ojos y me hizo entender el porqué del sonido del metal de Medellín. Resulta que es que eso fue como una especie de choque de dos mundos, porque de alguna manera el metal de Medellín pues nació en las comunas, en barrios de invasión, en sitios con altos niveles de pobreza, de violencia, y de alguna manera el metal empieza a crecer como una especie de grito de guerra de una juventud que estaba completamente anulada, que no tenía oportunidades, que no tenía, digamos, mayores posibilidades de nada, cercada por la violencia, cercada por la pobreza. Y el metal nace como un grito de guerra de una juventud que a pesar de todo estaba ahí resiliente, luchando y que quería vivir. Es que eso era lo que quería la gente, vivir. Así de simple. Entonces empieza estos jóvenes rockeros y metaleros a plasmar su situación, su inconformismo, esa realidad oscura que los rodeaba en arte violento. Es decir, el metal simplemente es una forma en la cual los jóvenes respondimos con arte frente a una realidad
que nos... Frente a un contexto que, como vos decías, no sabíamos si íbamos a seguir viviendo al otro día. Yo me hiciste acordar de una frase que dijo Alex Masacre, que dijo, hay una diferencia entre el metal de Medellín y el metal europeo, y es que nosotros sí vivimos la muerte. O sea, nosotros acá en el barrio sí estamos tratando de escapar de la muerte todos los días. Tal vez en Europa la muerte sea más fantasiosa porque ellos no la viven como nosotros la vivimos. Vea, donde hicieran una película de lo que vivimos nosotros aquí, o sea, temblaría Europa, temblaría la escena europea, con toda seguridad. Entonces, estos muchachos eran muchachos que obviamente no tenían con qué comprar una guitarra, entonces hacían una guitarra hechiza, la distorsión era hechiza, todo era hechizo, todo era con las uñas, porque lo importante no era la calidad del sonido, sino el mensaje. Realmente eso era lo que interesaba, el mensaje, el poder contar estas historias. Entonces ahí empieza una serie de fenómenos. Aquí, por ejemplo, en Medellín no habían ingenieros de sonido, habían teguas que sabían grabar, digamos, y aprendieron a grabar vallenatos y a grabar corridos mexicanos, ¿cierto? Pero no tenían ni idea de grabar rock y mucho menos metal, y mucho menos un metal como el que se hacía aquí. Entonces, cuando la ignorancia, porque era, obviamente hay que decirlo, todos éramos muy ignorantes, se encuentra la ignorancia de los músicos, se encuentra con la ignorancia de los ingenieros, entre comillas. Los técnicos. Eso dio como resultado un choque de dos mundos, y sale ese sonido crudo que no era pasado por un amplificador, que era con instrumentos hechizos, las baterías eran con radiografía. De hecho, a nosotros nos tocó, el primer baterista, el segundo baterista de nosotros, que fue Daniel Builes, quien grabó el demo, ese man, la batería era de cartón corrugado, y los toms eran cuero de vaca, al cual había que echarle agua y secarlo con secador para que medio afinara un poquito. O sea, que no sonara tan los atriles de la batería eran tubos de PVC, y el platillo era una hoja de latón llena de clavos, colgaban. Entonces, cuando usted le pegaba, lo que sonaba eran los clavos dándose entre ellos. O sea, de ese tamaño fue la cosa, así nos tocó a nosotros. David, ¿y hay registro fotográfico de esos instrumentos? Por supuesto, todo eso está en mi libro, muy bien documentado. Pero está dando muchas expectativas de ese libro, entonces ya sabe que acá se lo vamos a recibir en el Centro de Documentación Musical del Jordán. Y hay un detalle adicional que hizo la música, el metal de Medellín tan particular. Después de que salió esta grabación toda podrida, pues con unos manes que no sabían tocar, que no tenían buenos instrumentos, y unos ingenieros que no tenían ni idea de grabar, ese producto fue llevado a ser prensado. Y aquí, es decir, en Medellín fue como la capital del rock en Colombia, más que todo porque aquí quedaban las plantas donde fabricaban los discos, donde se manufacturaban los discos físicos. Pero resulta que esta gente, para economizar costos, lo que hacía era que sacaban 10.000 discos de Diomedes Díaz y sobraban 2.000. Y esos 2.000 los echaban de una vez a la paila a derretirlos otra vez para recuperar el vinilo, pero los dejaban con los papelitos, con los labels de los LPs. Entonces eso quedaba, esos mugres, sí, lo que hacían era que los vinilos quedaran quebradizos. Entonces eran vinilos de muy mala calidad, que no tenían la profundidad suficiente para que la aguja encontrara los bajos de la grabación, y por eso todas las grabaciones se oyen tan brillantes, porque además de que estaban mal tocadas y mal grabadas, estaban mal construidos los vinilos. Entonces esa suma de todo dio un sonido característico en el metal de Medellín, no en el metal de Colombia, en el metal de Medellín específicamente. En el metal de Medellín, que gracias a un personaje llamado Bull Metal llega a Europa, y bueno, a otros personajes también, pero el metal, yo sé que ahí ya. Pero lo que hablamos de ese sonido, también cuando llega el metal de Medellín a Europa es tan llamativo, es tan codiciado. Ahí pasa otro fenómeno muy interesante, y es que en Europa pasaba todo lo contrario de lo que pasaba acá. Eran muchachos que lo tenían todo, que vivían tan bueno que tenían que buscar problemas donde no los tenían. Entonces, por ejemplo, si todo el mundo en Noruega era católico, entonces ellos tenían que ser satánicos. Si ese era un país capitalista, entonces ellos tenían que ser comunistas.
si las bandas de metal mainstream grababan súper bien, ellos tenían que grabar súper mal. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí nació una cosa que llamó el sonido lo-fi. Ellos, por ejemplo, iban a una tienda de instrumentos. Hey, ¿cuál es la guitarra más pella que usted tiene? Esta. ¿Y el amplificador más podrido que usted tiene? Este, listo, me lo llevo. Y con eso hacían sus grabaciones. Entonces ellos lograron, pero eso fue a propósito, desarrollar un sonido lo-fi porque ellos, por la propia estética de ellos. La estética de nosotros era, nosotros hacíamos lo que teníamos, lo que podíamos con lo que teníamos, y se encuentran esos dos mundos. Entonces, esos manes de Europa, cuando Bull Metal empieza a cartearse con Euronymous y con otros personajes y empieza a haber un intercambio de material, ellos dicen, ay, qué chimba este sonido de estos manes. Pero ellos no sabían que estábamos tocando con latas. No. Obviamente no. Pero venga, vamos a hacer aquí una pausita porque Luis Fer se nos está durmiendo. Sí, se está durmiendo. Venga, Luis Fer, no, pero es que Luis Fer es ingeniero de sonido. Estaba babeando. Luis Fer, usted como ingeniero de sonido, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿sigues grabando de esa manera? ¿Sigues romántico? ¿Sigues grabando de esa manera? ¿O qué pasa ahora en el estudio con Tenebraro? No, Cualquier banda de metal de Medellín. Es que ya antes esta época es todo lo contrario. O sea, que uno en su casa se puede parchar y hacer un disco, pero ya es tanta gente parchada en su casa haciendo un disco que cómo logras tener un sello, un sonido característico. Con Tenebrarum ese ha sido como el reto. Finalmente bandas de metal es lo que hay. O sea, ya es muy fácil perderse como en ese océano de cantidad de bandas de metal que todos los días están sonando. Finalmente nosotros también escuchamos música europea toda la vida, pues decir que ellos lo hacían más cómodo, pues sí, claro, y cuando uno es subsidiado por el Estado para hacer música, pues es mucho más fácil para ellos ser suecos o noruegos. Igual nosotros también nos influenciamos de todo eso, pensando en pro de no quedarnos en el sonido de 1990, porque si Tenebrarum algo le ha apostado es a cambiar en cada disco, estéticamente, musicalmente, y no porque se planee así, ni porque la gente lo pida así, ni porque una disquera lo pida así, sino porque musicalmente uno está en ese punto. Entonces, de la forma que hoy grabamos, pues obviamente no tiene nada que ver con los 90, pero igual uno, por más buenos equipos que tenga o por más moderno que esté, igual la idea es no sonar parecido a ninguna otra banda finalmente, sino tener el sonido característico, pues que obviamente para Tenebrarum parte desde el violín, pero que uno lo escuche y diga, Tenebrarum, eso es lo difícil. Pero bueno, lo que pasa es que David es muy mal, no mentira. David siempre que le hago una pregunta me hace todo el contexto y nunca me responde la pregunta. Pero eso está muy bien, David, o sea, estamos chismoseando muy bueno, pero tenemos que empezar a agilizar esto, ¿cierto? Piensa en ti y en mí como Tola y Maruja. ¿Vale? No, pues a mí me encanta y también como parte de la escena de acá de la ciudad, pues claro, yo me nutro porque yo soy de otra generación y por ejemplo cuando empecé a escuchar Tenebrarum fue más o menos como en el 2006, 2007, eso fue como pequeño. En un altavoz, estaba en el viejo, claro, estaba muy pequeño, pero cuando estaba en el colegio me pasaron un disco llamado El Voices. Y para mí ese es mi disco favorito de Tenebrarum. Obviamente, como lo que dice Luis Fer, han habido discos mejores, con nuevas propuestas, mejores diseños, pero a mí el Voices me encanta y lo escucho regularmente porque me parece que es un disco muy bonito y que también con ese Voices le hizo gran apertura a Tenebrarum porque una banda como Tenebrarum estaba tocando en Telemedellín, en Teleantioquia, en los canales regionales que uno no pensaba, ¿cierto? Que la mamá de uno estuviera viendo un programa y que estuviera tocando Tenebrarum. No, y de hecho para mí fue el mismo caso. Yo entré post Voices y para mí el Voices fue lo que escuché de metal de Medellín que me sonaba con los estándares de la música que yo escuchaba en ese tiempo. O sea, me sonaba
con la calidad que yo esperaba encontrar de una banda así fuera local, ¿cierto? Que no la veía normalmente y ya pues, aunque nos estamos adelantando pues mucho en la historia, tener un disco masterizado por George Marino o por nombres muy grandes pues como de la música, también me impactó mucho. De hecho el Voices, creo que todos los temas del Voices es de lo primero que monté. Me monté el disco entero para entrar a Tenebrarum y sigue siendo para mí pues una revelación de ese momento pues. Y ya que Luis Fer tocó el tema y estamos hablando de la evolución de la banda, las alineaciones. Tenebrarum, ¿cuántas alineaciones ha tenido desde el 90 hasta el 2021? ¿Cuántos son? ¿45 minutos? ¿O va a ser? ¿Cuántas alineaciones? No, es que yo no te, a ver, contemos bateristas. Bull Metal, Daniel, Mesa, Chatarrín, Guerrero, hasta Alejandro Trujillo tocó 2 conciertos con nosotros, o sea, ahí van 7. Y Andrés Giraldo, 8, solo 8. 8 O sea, bateristas. lo único que no hemos tenido mucho han sido violinistas. Pero Sí. de resto ha habido un montón de gente. Hay que empezar a hacer ya No, la mentira, convocatoria para violinistas. no, teclistas hemos tenido Alejandro Ochoa, Juan Sebastián Ochoa. El Vegetaman tocó ahí un poquito. Hemos tenido 4. Bajistas hemos tenido 2. Vocalistas también. Vocalistas, el loco que cantó en el demo. Aponte, el Vegetaman, Chengo, y ya Luis y yo pues. Y Luis es el nuevo vocalista. Luis y yo, somos 6 ya, de vocalista somos 6. Cantantes femeninas, Paula Rojas, Dora Vélez, Miranda, Sara Delgado, otras 2 por ahí que han cantado ahí, 2 o 3 más, Natalie Osman, que es la actual. No, pues imagínense, sí. O sea, no ya. ¿Y entonces, cuánto ya está alineación de Tenebrarum? La actual alineación desde el 2004. Pero igual es una alineación que lleva muy varios estable, años, claro, sí, muy estable. Bueno, el único cambio que ha habido es que Chengo salió, pero no lo reemplazamos. Sí. O sea, no metimos a otra persona, realmente seguimos siendo los mismos del 2004. Están con el apoyo de la nueva vocalista en algunos conciertos, he visto. Sí, ella está, pues, digamos, es la persona que hace esa parte de la voz femenina. Claro, y hablando de conciertos, y yo que ahorita mencioné el primer concierto que vi de Tenebrarum, pero Luis Fer, ¿cuál fue tu primer concierto de Tenebrarum? Cuando usted pero dijo, tocando, no, pues, bueno, pero nos puedes contar si habías visto Tenebrarum antes, por supuesto, pero ¿cuál fue el primer concierto de Luis Fer en Tenebrarum que usted dijo, pucha, esto se puso en serio, ahora sí va a ser metal? Pues para mí, el primer concierto en Medellín fue el primer altavoz, o sea, el de la Macarena. 2004 fue. Ese fue mi primer concierto en Medellín. Sí, eso fue, la estrenada fue en la Plaza de Toros. Para mí, pues igual de ahí siguieron Ancón al año siguiente. Todos fueron como conciertos más bien grandes. Cuando recién entré, hubo una mague que íbamos a telonear a Creolo Field en Pereira. Ese fue como un indicativo de que la banda estaba pues como para cosas. Finalmente eso no sucedió por temas de siempre con pero los iba organizadores. Iba a pasar. O sea, se fue demoró la magia, unos pero años, pasó, pero sí, pasó. Sí. Pasó. Entonces, si no, desde la entrada fue ya... De hecho, el primer día que me acerqué pues como a ellos en el camerino, pues como para definir a ver un ensayo para yo ir a tocar, fue un concierto que ellos hicieron en la Fiesta de la Música del 2004 en el Carlos Viejo,
que tenían cuarteto de cuerdas. Eso fue muy loco. Fue un concierto importante. Se me olvidaba que nosotros tuvimos un tenorino cantando, haciendo las voces femeninas. Ahí estabas. Estaba Elder Balanta, que así como Il Castrato, pues, que cantan, que tienes un tono de voz, es el tono de voz masculino más agudo, que es como una voz como de contralto de mezzosoprano, ahí los que saben me corregirán, pero sí es una voz muy aguda, entonces era este man Estaba en ese concierto. cantando, él hacía también las voces agudas, no pues sí, femeninas, vea. Y hablando de conciertos memorables de Tenebrar, yo me acuerdo de esta historia no la sabe mucha gente. Yo estaba en el Jardín Botánico almorzando con Santiago Arango y llegó David Rivera y nos interrumpió el almuerzo. Y David dijo: Santiago, quiero hacer el concierto de Tenebrarum con la Filarmónica de Medellín. Yo me acuerdo, aquí está don Santiago, él se acuerda también, sí señor. ¿Qué fue tocar Tenebrarum con la Filarmónica en el Festival Internacional Altavoz? Eso fue un sueño cumplido, porque yo pues obviamente soy violinista con raíces clásicas. Yo toqué en la Orquesta Sinfónica de Antioquia, en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y toqué con la Orquesta Filarmónica de Medellín muchos años. Entonces era unir dos mundos para mí, era pues enfrentar como mi trabajo como músico sinfónico frente a mi trabajo como músico de metal en un solo escenario, con mis compañeros de trabajo, visto muy de cerca por mis jefes. O sea, para mí era muy estresante, porque yo pensaba, puta, ahora dónde cojan a todos estos manes de la Filarmónica y les tiran aquí, yo para dónde me llevo estos manes y pues porque nunca habíamos hecho ese ejercicio en Medellín. La primera vez que hubo un concierto sinfónico en el país fue Kraken con la Filarmónica de Bogotá. Y el primero que hubo en Medellín fue Tenebrarum con la Filarmónica de Medellín. Entonces, era un reto, era lograr unir como esos dos mundos y mostrarle a la ciudad y a los detractores del rock y del metal que sí se podía, que agarrar la orquesta sinfónica más importante del país, la institución cultural más importante del departamento de Antioquia y montarla al escenario de altavoz frente a 30.000 fans del rock y del metal y probarles a todos que sí se podía, que podía haber una convivencia armónica arriba de un escenario entre dos instituciones, entre una institución tan importante como la Filarmónica y una banda reconocida como Tenebrarum. Entonces, para mí fue un sueño cumplido. A Santiago, muchas gracias, hermano, que a ustedes le debe mucho ese detallito, muchas gracias. Y sí, para todos fue un reto. Pues, Luis, hablando de tus vivencias al respecto. No, en general fue también el tema de arreglos, el tema de enfrentarse técnicamente también en un altavoz. O sea, si para una banda de 4 integrantes es difícil montarse en 10 minutos, ahora toda una banda con orquesta detrás, y era en la mejor hora del festival, el mejor día del festival. Sí, porque Y ese festival tuvo una particularidad, era que ese año la tarima era giratoria. No, y no hubo banda internacional invitada. O sea, digamos que el plato fuerte de ese altavoz fuimos nosotros con la Filarmónica, que de todas maneras era un reto, porque es decir, pero pues, queremos ver a Morbid Angel, nada, pues pudo haber sido así, pudo haber sido un desastre, y la gente nos apoyó y realmente fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y esperamos que para el público asistente y para la ciudad como tal, porque fue un evento de ciudad y fue un evento cultural. O sea, eso no fue un evento metalero, fue un evento cultural de ciudad. Entonces, yo creo que el ejercicio estuvo muy bien. Sí, y hablando también de conciertos, Luis Fer, la banda, ¿qué tal le ha ido por fuera? Porque también sabemos que Tenebrarum nos ha representado por fuera del país. ¿Cuáles han sido las experiencias de Tenebrarum por fuera? Lo que pasa es que por fuera uno llega a tratar también de colonizar, o sea, uno no tiene el camino labrado afuera. Definitivamente decir,
pues llegamos y nos van a recibir pues 2.000 fans en el aeropuerto, no, es complicado. Sin embargo, creo que la apertura también de la música gracias a las redes sociales ha sido muy importante. Nosotros en las salidas que hemos tenido, finalmente vemos también que llevamos algo diferente. Como uno también va a festivales por fuera y pues es como un poco repetitivo, digamos, lo que uno se encuentra. Sin embargo, uno también, entre lo que se menciona de tener un sello, una identidad, no sé qué tan fácil sea digerir a Tenebrarum de entrada. O sea, Tenebrarum no es una banda que te pone a poguear. Entonces, cuando nosotros nos montamos a escenarios así, que la banda anterior, todo el mundo se estuvo destruyendo y llegamos nosotros, y la gente se queda como pasmada, pero uno como que mira si es que la gente está aburrida, pues, pero están es como observando, como degustando muy diferente como la música. Entonces sí, la percepción que yo tengo de cada que uno sale del país o incluso dentro del país, porque cada escena dentro del país es muy distinta. El público de Cali no es el público de Bogotá, ni es el público de Medellín, ni el de Nariño, ni el de... Todo aquí es súper distinto. Siempre tengo esa percepción, que la gente queda como en otro estado y no es como poguear y... De hecho se ve raro en algunos videos que he visto de Rock al Parque. Intentan hacer como sus mosh pits ahí, se ve como... Sí, es como, sí, yo me siento como forzadito. raro también. ¿Y qué países ha visitado Tenebrarum, David? Nosotros hemos tocado en Ecuador y en México. Ecuador, México. Bueno, la gira de México fue importante, fue grande. La gira de México fue una prueba muy dura para nosotros porque la persona que nos llevó dejó caer un montón de fechas. Entonces, eso fue un despelote. O sea, los conciertos que hicimos estuvieron muy buenos, pero hubo muchas fricciones internas porque nosotros tuvimos que pagar de cuenta nuestra hotel, tuvimos que quedarnos en México 2 semanas, es decir, íbamos a quedarnos 2 semanas tocando, haciendo plata, y nos tuvimos que quedar 2 semanas gastando plata del bolsillo de nosotros, nos robaron en el hotel, o sea, salimos y un día llegamos y encontramos las maletas abiertas, fue muy estresante para nosotros como banda. El caso de Ecuador fue muy diferente, Ecuador fue más rockstar, o sea, ahí en Ecuador entendí por qué los artistas niegan los autógrafos. A mí antes me parecía increíble porque es que uno, pero es que si uno se ve a la gente, ¿cómo así que no me quiero tomar una foto? Pues ¿cómo así? Eso como fan, eso es lo que uno ve. Claro. Pero en Ecuador le digo pues que yo arranqué con el primer autógrafo de una feliz. Cuando iba por ahí en el 500, yo ya estaba de mal genio. O sea, a mí se me arrima, ¡ay, una fotico! Yo era así, serio, y el man así, ¡ay, yo! Claro, es que eso cansa, eso es mamón. Y yo creo que es una experiencia que nosotros no habíamos tenido. O sea, nunca habíamos sentido, pues digamos que uno cuando toca en su país, pues uno espera una acogida, ¿no es cierto? Por lo menos a nosotros, siempre que tocamos en Colombia nos va muy bien. Pero es que estábamos en otra parte, estábamos en plan paz, pues yo también quería pasear, yo también quería ver las montañas del Ecuador y quería irme para un lado y para otro, y no podía porque me estaba tomando con una fila de gente un montón de fotos. Entonces la primera foto es muy bacana, pero cuando llevas para ahí 500 ya no es tan bacano. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora que obviamente nos ilustró mucho. Las dos salidas del país han sido muy interesantes. La de México, pues sí, tristemente debo decir que cuando llegamos a Colombia llegamos con unas tensiones internas difíciles porque digamos esa situación estresante, pues si hay alguna cosita que esté por ahí, una aspereza que no esté limada, eso se amplifica por allá, claro, y empiezan los problemas. Entonces, pero en términos generales, las dos experiencias han sido muy enriquecedoras. Sí, por supuesto, yo me imagino que
que salir a tocar y representar al país, y más que uno está tocando lo de uno, me parece que es más bonito, ¿no? ¿cierto? Y la Tenebraron gente- tocando las canciones de y nos Tenebraron. pidieron canciones. El pinche velo nos lo pidieron en Ecuador, nos lo pidieron en México. No, y de México nos íbamos a sacar la espina justamente el año pasado yendo a un festival bastante grande, el Hell and Al Hell and Heaven, Heaven. Ah, y sí, la yo vi pandemia. la Y publicidad. faltando 12 horas para el vuelo, nos tocó cancelar por la pandemia. Todos. Pero yo sé que los festivales nos van a dar también revancha en estos próximos años. A mí eso no me preocupa realmente. Yo creo que lo que ha de llegar, llega y lo que es de uno es para uno. Y yo pues, no, yo creo que el destino está escrito y si en el destino de uno está viajar, salir y hacer mil cosas, ahí está y eso haremos. Me encanta esta reflexión que haces, David, porque justamente iba ligado a lo que iba a decir, y es en eso de que cuando las cosas llegan cuando tienen que llegar, les dio revancha, pienso yo, la vida con la reedición de sus primeros discos, que acá los tenemos. Me parece muy bonito que pudieran darle una segunda oportunidad a estos discos, remasterizarlos, organizar cosas, volverlos a sacar, una edición de colección. ¿Cuál ha sido este proceso de volver a traer los discos de antes a unas reediciones nuevas, bonitas, lujosas? Ha sido, para mí en lo particular, ha sido reencontrarme con mi trabajo hace 20, 30 años. Porque de alguna manera yo no escucho la música de Tenebraron. Yo siempre estoy pensando como en lo nuevo y no me devuelvo para lo viejo. Entonces, de alguna manera, tuve muy abandonados estos primeros álbumes de Tenebraron, dándole prelación a Voices, a Winter, a otro sonido que teníamos. Pero cuando llegó el momento de hacer Las 11 Formas del Horror, que es nuestro más reciente álbum de estudio, yo redescubrí la magia de la pesadez de los discos anteriores. Resulta que con el tema del libro, yo empecé a buscar material por todos lados, porque escribiendo el pinche libro, me corregirá Santiago si no, uno realmente no se acuerda de nada, pero de nada, es decir, si usted fuera a escribir un libro sobre su propia vida, usted podría acordarse del 30% de todo el compendio de toda su existencia, usted podría escribir sobre el 30%. Y usted se empieza a dar cuenta que usted no se acuerda de un carajo. Entonces yo empecé a buscar videos, a buscar fotos, a buscar testimonios y empecé a entender que yo tenía solo un pedacito de ese rompecabezas, pero que me faltaba la mitad o más. Entonces empecé a buscar y, oh sorpresa, me encuentro con que yo no sé de qué manera, no sé de qué forma, junto con mi amigo Daniel Builes, que fue el baterista de sus primeros discos de Tenebraron, me encontré que yo tenía grabadas, que tenía guardadas las cintas de las sesiones de grabación originales de estos discos. Y me di a la tarea de buscar cómo convertir esas cintas, esos formatos análogos ya prehistóricos en desuso, a formatos digitales para poderlos mezclar, y di con una persona en Codiscos que tenía el aparato para poder hacer esa conversión. Esa transición. Y logré obtener los tracks originales de grabación, tanto de Blood and Tears como de Divine War. Y cuando, con ayuda de Chengo, que a pesar de que no está en la banda, es como un hermano y somos muy cercanos, Chengo lo mezcló porque él tocó ahí. O sea, ¿quién más que Chengo que tocó ahí? Y empecé a redescubrir todos estos momentos maravillosos, todas estas cosas que hicimos en medio de esa juventud, de esa inexperiencia, pero con esas ganas, y cómo esa fuerza vital de esa juventud estaba ahí reflejada. Haga de cuenta que usted se encontró este mural lleno de tierra y trajo dos restauradores y usted lo pulió, le echó líquido de no sé qué y ¡pum! Quedó esto. Con esos discos pasó exactamente lo mismo. O sea, esa vieja gloria, ese viejo brillo lo pude restaurar y traerlo a este momento de nuestra carrera, a este momento histórico de la cultura de la ciudad. Yo creo que esos dos discos que hay ahí, Blood and Tears y Divine War, son las mejores reediciones en cuanto a sonido que se han hecho en Colombia, lo cual obviamente nos llena de mucho orgullo porque Tenebraron
siempre ha tratado de hacer cosas distintas, cosas que nos caractericen, y hemos sido pioneros en muchas cosas. Haber hecho estas reediciones es la prueba auditiva de que estamos por un buen camino, de que tenemos historia y que hemos dejado huella y que seguimos en un camino hacia el futuro. Qué bien, David. Y Luis Fer, obviamente, no trabajó en estos discos, ¿cierto? Estaba tomando el tetero. Estaba tomando el tetero. Sí, estaba todavía estaba en la guardería y no lo era dejaron como salir. un fan ahí de Tenebrarum en potencia, ¿cierto? Pero ya que estamos en la onda de esta reedición de estos discos, ¿cómo te sentís tocando estas canciones de Tenebrarum? Pues siempre desde que entré a la banda, de hecho, siempre se apeló como a... porque Tenebrarum ha sido una banda que vuelve como a, digamos, El vuelo de las almas, tiene varias versiones, Otoños de alcohol tiene varias versiones. Este trabajo original también ha basado mucho lo que viene, lo que estamos haciendo. Finalmente es en la estética de lo que nació, lo que hizo que Tenebrarum exista, volverlo modelo 2021. Finalmente las temáticas puede que cambien, las letras, pero lo que hablaba ahorita, la estética sigue siendo la misma. Para mí Divine War es un disco que está a la par de grandes bandas que yo escuchaba y que tenían violín. Y ya pues que David se haya apropiado del violín pues como tal y dejar la guitarra para decir, no, es que el violín es el sello de esto. Es muy importante. Estos discos, de hecho, cuando yo tomé como las riendas pues de la cantada, trato es de acercarme a las voces de los discos originales. De los sí. discos. Porque cuando yo entré, pues Chengo prácticamente ya tenía todo versionado como a su voz. Con estos discos trato es como de acercarme más bien al cantante original y los posteriores, el Winter, y sí, como respetar mucho de dónde viene la banda, me parece muy importante. Y pues aparte que es que los discos no solo están sonando muy bien, o sea, gráficamente las fotos que yo no había visto nunca, todo es como lo que dice David, redescubrir una historia que a mí me han contado, así como él cuenta en un viaje, Sí. historias, pero ya verlo es muy bacano. Yo estaba evitando una pregunta a todo el conversatorio, porque sé que David se va a hablar mucho, y es la importancia del violín en Tenebrarum. Cortamente. No, mentiras. Pero sí, el violín ha sido un eje diferenciador en Tenebrarum, y yo creo que en muchas partes de la escena metal de Colombia, creo que Tenebrarum se ha diferenciado por eso, por tener ese violín, y porque el violín también, lo que vos decías, ha evolucionado, ¿cierto? No tocas con el mismo violín que tocabas acá en Divine War, sino que ya estás tocando con un violín más profesional, que tiene más cosas, que tiene más cuerdas. Pues tiene más cuerdas, pero no es mejor violín. Yo grabé con mi violín desde el demo, con mi violín, a ver. Con el clásico, pues con el violín. Clásico tiene una historia, tiene mucha historia, o sea, resumen ejecutivo, mi maestra de violín, una judía alemana que a los 8 años tuvo que escapar de Berlín porque su papá era activista antinazi, la Gestapo los empieza a perseguir, huyen en barco, llegan a Barranquilla sin hablar español, salieron con papeles falsos, los detiene a la salida del puerto, ellos salieron por Hamburgo, y a la salida del puerto un oficial nazi los para, señor, ¿usted por qué se va a ir si usted es ingeniero? Usted es ingeniero mecánico y la patria lo necesita, la nueva Alemania lo necesita, ¿por qué se va a ir? No se vaya, no, es que yo ya tengo unos papeles, no, es que no, señor, yo soy judío, yo me tengo que ir. Y el tipo queda pasmado, váyase. Entonces, o sea, empieza el destino a jugar ahí, llega
y llegan a Medellín luego, se encuentran con otro refugiado de guerra, un gran violinista que fue el que hizo, digamos, la escuela de violín aquí, el maestro Joseph Matza, muerto hace muchísimos años obviamente. Y esta mujer se vuelve una gran violinista y empieza a estudiar en la Universidad de Antioquia, y allá conoció un muchachito de 10 años que le parecía muy charrito porque el muchachito tocaba música colombiana y el muchachito es este pechito. Y ella, cuando yo me volví su alumno, me regaló el violín. El violín de ella. Ella me regaló, no era el de ella, era el de su esposo. Ah, ok. Y me lo regalaron a mí. Y con ese violín me pagué mis 2 carreras, con ese violín grabé todo lo de Tenebraron hasta... Lo único que yo no grabé de Tenebraron con ese violín fue las 11 formas del horror. De ahí para atrás, todo lo que tenga violín en Tenebraron lo grabé con ese violín. Es un violín alemán que tiene más de 100 años, es una hermosura de instrumento. Entonces cuando me decís que el otro es mejor, bueno, mejor para pues yo digo, bueno, claro, pero digo es mejor porque pues yo vi que estabas hablando, bueno, spoiler alert para los que están viendo esto, y es que en YouTube de Tenebraron, David y toda la banda está subiendo como historia de la banda, mini documentales, y vi pues como todas las funciones que tenía el nuevo violín, entonces me pareció muy interesante. No, mi violín eléctrico es una cosa de locos. Es decir, si yo soy un músico profesional, yo tengo que tener instrumentos que están a la altura de lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente, mi violín eléctrico es una cosa de locos y me ha permitido lograr una nueva sonoridad. Pero a la hora de que el violín suene como violín de verdad, nada se compara a mi acústico. Claro. Obviamente. A ese acústico, porque tengo otros que ya son, pero a ese en particular, no. Claro, porque volvemos como a la misma discusión de análogo digital, ¿cierto? ¿Qué prefieres escuchar? ¿Un disco en Spotify o un vinilo, cierto? Es un tema de gustos. Lo que pasa es que nosotros en Tenebraron somos muy prácticos. Voz gutural, ¿para qué la vamos a usar? Voz femenina, ¿para qué? Violín, acústico, eléctrico, distorsionado, sin distorsión, ¿para qué? ¿En qué momento? Entonces es como un tema de funcionalidad, ¿no es cierto? El violín en Tenebraron es la columna vertebral, es el espíritu, es el sello, es la marca registrada. Lo que pasa es que debo anotar que el violín, sin la voz de Luis, sin el piano, sin el bajo, sin la batería, no funciona. El violín solito no va a funcionar. Entonces, lo bonito de Tenebraron es que somos un equipo, ¿cierto? La gente, ay no, que el violín, ay que David. Pero es que David y su violín, sin ellos no va a funcionar. Entonces, Tenebraron es un grupo democrático donde se toman decisiones, donde cada uno tiene el 25% de las acciones de la empresa, cada uno de los integrantes, y cada uno tiene unas funciones. Cuando hay que hablar, ¿a quién van a llamar? Pues me llaman a mí, que soy el que más habla. Pero digamos que cada uno en la banda tiene una función muy específica. Entonces, pero si vamos a hablar de por qué se caracteriza la banda, exactamente se caracteriza por el violín. Qué bien, porque eso también, lo que vos decís también hace que todo lo que hemos hablado cobre sentido, buscando esa identidad del metal, esa identidad como banda, ese eje diferenciador que quieren ustedes. Pero bueno, ya vamos terminando, hablamos muy bueno, David, Luis Fer, qué pena, no, casi, regáñenlo a él porque no te dejo hablar. No, casi. yo llevo 15 años en la Apenas ya 15 años, lleva 30, bueno, vamos a compensar para dentro de la charla de los 45 años, ya Luis va a poder hablar de sus 30 va a hablar años, mal, ¿cierto? va a hablar mal. Pero no, yo creo que seas David Rivera o Luis Fer o Julián o Andrés, ¿cierto? Cualquiera va a poder hablar horas y horas de Tenebraron porque es que lo que uno vive como banda, cuando gira, cuando graba, o sea, todo eso es una experiencia. Lo que vos decís, tal vez uno se acuerde del 30% y el 70% se le olvide, pero igual uno siempre, y más la apropiación y el cariño que uno le toma a estos proyectos, que son el proyecto de vida de uno, claro. Pues claro, uno va a hablar con mucha identidad. Pero bueno, ya que tenemos reediciones, ya que hemos hablado de conciertos, de alineaciones, ya que Tenebraron está en un punto donde ya podríamos decir que puede hacer lo que quiere hacer como banda porque ya tiene el aval de una trayectoria de 30 años, ¿cuál es el próximo reto para la banda? ¿Qué es lo que Tenebraron se ha proyectado para el futuro post-pandémico? A mí me gustaría que ambos diéramos esa... Claro, por supuesto. Luis, arrancamos con eso.
Yo no sé, pues a mí de hecho el año de pandemia, todos los planes eran viajar, todos. O sea, ese año lo único que hablábamos fue post Rock al Parque, y a nosotros Rock al Parque nos dio, ese último Rock al Parque, porque me están varios, nos dio una muy buena vitrina para festivales en otras partes del mundo. Y los planes se centraron en eso, en viajar, en viajar, en viajar. Para mí particularmente, el encierro de todo ese tiempo, lo único que me generó fueron ganas de dejar cosas plasmadas, dejar grabaciones. Yo ya en este momento, sí, muy bacano, si nos vamos a viajar y pasear y tener más anécdotas para que David cuente 3 horas seguidas, muy bacano. Pero para mí, en este momento es hacer música y dejarla. Me motiva mucho el hecho de que Tenebrarum está creando y creando diferente, siempre algo muy distinto, novedoso para mí también. Estamos como creando cosas desde cero, con un color muy distinto a todo lo que yo he hecho anteriormente en Tenebrarum incluso. Entonces, para mí, a futuro es lo que el cuerpo aguante, dejar tanta música grabada como sea posible. Tener las reediciones todas así, en estas ediciones tan bonitas de lujo. Que No traen necesariamente reeditar, no, música nueva. Música nueva. Sí. No, pero yo quiero decir que, o sea, estas ediciones nuevas que están saliendo me encantan. Yo creo que la banda es el compendio de su historia. Lo que somos, lo que fuimos, es lo que nos va a ayudar a ser lo que seremos. En ese orden de ideas es tan importante el pasado de la banda como el futuro. Finalmente, la inmortalidad no existe o existe en la medida en que uno deje huella. La forma en que nosotros dejamos huella, particularmente como banda y como artistas que tienen una propuesta estética, es a través de estas grabaciones y estas composiciones. Estoy muy de acuerdo con Luis en el hecho de dejar plasmar música. También estoy muy de acuerdo con Luis a la hora de reinventarnos. Es decir, después de un disco como Las 11 Formas del Horror, es muy difícil, seguir ese camino, ¿no es cierto? Porque el 11 Formas del Horror es un salto de fe. Nosotros de la banda sacamos al guitarrista, al cantante y al productor por 21 años y no lo reemplazamos. Hacer un disco de metal, hacerlo pesado, hacerlo con un sonido internacional y hacerlo sin guitarra es un salto de fe y es una apuesta por el metal nacional para poder mostrar que se pueden hacer cosas distintas, que no tiene que estar uno metido en ese cajoncito, sino que uno puede salir de molde. Y después de Las 11 Formas del Horror, quisimos navegar aún más profundamente por ese río tormentoso que es este sonido, y estamos creando la segunda parte de una trilogía que se va a llamar la trilogía del miedo, en la cual Las 11 Formas del Horror es la primera parte. Y luego viene algo muy interesante para nosotros que se llama 1989. Como les dije al principio, 1989 ha sido el año más difícil que tuvo el país en su historia moderna, o en cualquier historia, diría yo, en cualquier momento de su historia. Y vamos a tocar un tema del cual hemos sido reacios a tocar, que es el tema del conflicto colombiano, porque hay es un tema ya muy trillado. Pero si vamos a hablar de miedos, necesariamente tenemos que tocar ese tema. El disco se va a llamar 1989, el año de los horrores. Vamos a lanzar próximamente el primer sencillo de este disco, que se va a llamar Ungido por el Mal. Es una apuesta sonora, un sonido distinto, un sonido más denso, un sonido más conceptual. Y queremos dejar ese legado para las generaciones futuras. Obviamente tocar lo que se pueda, viajar lo que se pueda,
alzar la bandera. Firmar los autógrafos que se pueden. Pues sí, claro. Bueno, es decir, yo quiero dejar constancia de esto y es lo siguiente. Nosotros no hacemos música para nadie más que para nosotros mismos. Nuestro compromiso como artistas es con Tenebrarum. Nosotros no podemos hacer música para satisfacer las necesidades de un tercero. Una vez la creación esté hecha y la queramos mostrar al público, como artistas nos debemos a nuestro público cuando estemos encaramados en una tarima. Ahí nos debemos al público y eso es lo que hacemos. Yo creo que Tenebrarum es de las bandas más amigables que hay en Colombia. Nosotros a todo el mundo le contestamos, nunca le hemos negado una foto a alguien, nunca hemos negado un autógrafo, nosotros siempre somos muy pendientes de nuestros fans, nos encanta estar con la gente, somos tan bacanos como se puede con nuestros fans. Es a la hora de la creación que somos completamente estamos aislados de todo el mundo, pero a la hora de mostrar nuestro trabajo somos más queridos que un berraco, entonces quiero dejar eso. No, sí, por supuesto que sí. Estoy fe de eso. Y Luis Fer, Tenebrarum va a tener el compromiso de dejar esas piezas audiovisuales y musicales tan bonitas en el Centro de Documentación El Jordán. Claro, es que finalmente, sí, digitalmente ya todo está montado, pero la experiencia de abrir un disco y mirar las fotos y coger el CD, el vinilo, es muy distinto. Esto es para el futuro digno de un arte que tiene que ver todo el mundo. Los niños de ahora, un niño de guardería en 30 años no va a saber cuál es la emoción que siente al abrir un vinilo. Yo me acuerdo cuando yo estaba peladito, que yo empecé a comprar mis primeros discos, yo me acuerdo que yo abría el disco y yo lo primero que hacía era olerlo. No sé si a Santiago le pasaba eso. O sea, el olor de un vinilo nuevo es orgásmico. A mí me encantaba eso, esa sensación de descorcharlo. Descorchar eso, era como un tema espiritual, una conexión. Y yo creo que el metal tiene esa característica, y es que entre los músicos que hacen metal, los artistas que hacen metal y los fans, se crea una conexión más profunda que con los artistas que hacen reggaetón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el reggaetón es de inmediato, es el perreo, el sandungueo, y vamos para el siguiente sencillo, para el siguiente éxito, y un éxito de un año ya es viejo, ya no sirve, ya lo único que importa es lo inmediato. El metal no, el metal. Yo en conciertos fuera del país he visto abuelos, papás y nietos disfrutando una banda en el mismo show, porque es una cosa generacional, es un amor que se transmite. Esto cuando uno lo pica este bicho, le inyecta un virus que no le quita a uno nunca. Esto es una enfermedad que no le quita a uno jamás. Y esto se transmite de padres a hijos. Las producciones físicas crean con el espectador, con el oyente, una conexión espiritual. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto, mi querido Santiago, aquí te vamos a dejar algunas cositas para que queden aquí en esta hermosa casa de cultura, en este centro de documentación musical. Obviamente un honor para nosotros que nuestro material esté aquí, y también, con mucho dolor lo digo, pero lo voy a hacer, la partitura de Reencarnación también quiero que esté aquí, consignada para generaciones futuras. La primera partitura escrita sobre el metal en Colombia va a estar en el Centro de Documentación Musical El Jordán, para deleite de las futuras generaciones de la ciudad. Y bueno, con eso creo que nos podemos despedir. Muchas gracias, David y Luis Fer. Esperamos tenerlos prontos acá en el Jordán y por supuesto en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Muchas gracias, feliz cumpleaños al sistema. Y bueno, muchachos, ¿qué canción nos recomiendan a todos los que nos están viendo para que, si no conocen a Tenebrarum, empiecen escuchando Tenebrarum? Yo creo que una canción de las 11 formas del horror que bien puede personificar lo que Tenebrarum es en este momento es un tema de nuestro álbum Las 11 formas del horror, que se llama
claustrofobia. Quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como Tenebrarum Oficial. Ahí nos pueden dar ese like, nos pueden seguir y ahí vamos a estar manteniéndolos al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y escuchen, Tenebrarum, tenemos 30 años de historia y yo sé que les va a gustar mucho. Muchas gracias para todos. Medellín Futuro.